Bien, eh, voy a sustentar el trabajo que se nos asignó, ¿no? Que es resolver este muro de contención, ¿no? Que tiene un ángulo de inclinación de 10 grados del talud. También nos da datos, ¿no? Del peso específico del relleno, que es de 18 kilonewtons por metro cúbico, el ángulo de fricción de 28 y también nos da las medidas del muro de contención, ¿no? Todas las medidas. Y para ello también vamos a proceder a resolver, ¿no? Y el material de relleno es arena gruesa compactada. Ahí hay dos estratos, ¿no? El primer estrato y segundo estrato. Ya, para ello vamos a calcular la altura total ah, desde la base del muro hasta la altura del relleno, ¿no? Entonces, esta parte de acá nos falta calcular y eso lo vamos a calcular. Como tenemos esta distancia que es de 3, entonces sería 3 tangentes del ángulo, ¿no? Entonces nos sale 0,52 metros. Ya, teniendo esa medida, vamos a calcular la altura total, ¿no? Que sería la altura del, que hemos calculado más la altura del muro más la altura que es esta parte de acá, que es 0,7 del talón del muro. La altura total va a ser 7,22. Luego vamos a calcular la fuerza activa, ¿no? La fuerza activa va a ser un medio por peso específico del primer estrato por la altura al cuadrado por el coeficiente de presión activa menos dos veces la cohesión por la altura por la raíz de coeficiente, ¿no? Como la cohesión en esta parte de acá es cero, entonces como no hay agua, entonces la ecuación solo va a ser esta parte, ¿no? Un medio por peso específico para altura al cuadrado por coeficiente de presión activa, ¿no? Y para calcular el coeficiente de presión activa, ¿no? He recurrido a una tabla, ¿no? Que había que hay en el libro de Brajadas, ¿no? Que para un ángulo de fricción de 28 grados y un ángulo de inclinación de 10 grados nos da un coeficiente de presión activa de 0,360. Luego calculamos la presión activa, ¿no? Teniendo este dato, vamos a reemplazar todos los datos y simplemente presión activa nos sale 178,27 kilonewtons por metro cuadrado. Seguidamente vamos a calcular la fuerza activa. Como tiene una inclinación, se debe dividir en las componentes verticales y horizontales. En la componente horizontal vamos a tener presión activa por el coseno del ángulo de inclinación. Presión activa hemos calculado que nos sale 178,27 por el coseno del ángulo de inclinación y nos sale 175,56 kilonewtons por metro cuadrado. Y la presión vertical similarmente, pero va a ser el seno del ángulo de inclinación. Entonces nos sale 30,95 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora vamos a calcular el factor de seguridad por volteo o por volcamiento, o también volcamiento, ¿no? Para ello tenemos secciones, ¿no? Yo lo he seccionado el muro, como se aprecia en esta figura, uno, 2, 3, la parte rellena y la parte de la inclinación del talud también, ¿no? Entonces tenemos cinco, cinco secciones, ¿no? Cinco secciones más la presión vertical, ¿no? Entonces, para ello he calculado las áreas de cada elemento y también teniendo el área, lo he multiplicado por el peso específico del concreto, que es 23,5, aunque lo he asumido, ¿no? Que en realidad el concreto es 24, pero a 23, ¿no? Entonces 23,5 lo asumí, entonces me salió 70,5 el peso unidad de longitud en kilonewtons metro cuadrado. Y así sucesivamente para cada elemento se calculó y también el brazo.
brazo de momento, ¿no? Medido desde el punto de volcamiento que sería, ¿no? Esta parte de acá, el punto C, ¿no? Entonces, a ese punto, el brazo para cada elemento también, como se puede apreciar en la tabla, ¿no? Se calculó, ¿no? Para cada elemento. Entonces, luego, el peso de unidad de longitud por el brazo de palanca, nos sale el momento, ¿no? Que va a estar expresado en kilonewtons por metro. Entonces, calculamos para cada elemento también y hacemos la sumatoria total de momentos resistentes, que sería, ¿no? Que nos sale 1419.195. Y la sumatoria de fuerzas verticales va a ser 523.61. Ahora, para ello vamos a calcular el factor de seguridad contra volteo, ¿no? Y tenemos esta formulita, ¿no? Fórmula que es sumatoria de momentos resistentes sobre sumatoria de momentos ah, que se oponen. No, actuantes, perdón. Ya. Luego, cálculo de los momentos de volteo va a ser, ¿no? Sumatoria de momentos actuantes va a ser eh, presión horizontal por la altura sobre 3. Reemplazando los datos, nos da, ¿no? Momentos de volteo que va a ser 422.51 kilonewtons por metro. Ya. Teniendo eso, teniendo también momentos resistentes y momentos actuantes, entonces nos sale 3.35, ¿no? Que es mayor a 2. Entonces, está bien el muro, ¿no? Cumple con esa condición. Luego, factor de seguridad por desplazamiento, ¿no? Y para ello vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que sería FR, que sería la suma de fuerzas horizontales resistentes. Y el FD sería suma de fuerzas horizontales de empuje. Y reemplazando esa fórmula, ¿no? Para ello también se ha considerado caso 1, que es igual a caso 2, igual a 2 tercios, ¿no? Y factor de desplazamiento vamos a tener, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales por tangente de K por ángulo de fricción, más la altura por el caso 2 que es igual también 2 tercios por la cohesión, más ah, presión pasiva, ¿no? Presión pasiva. Entonces, para ello necesitamos este dato, presión pasiva. Entonces, vamos a calcular también la presión pasiva, de fuerza pasiva, ¿no? Y aplicando también la misma fórmula, tenemos, ¿no? También teniendo el coeficiente pasiva, que es tangente al cuadrado de 45 más pi medios. Entonces, reemplazando también el ángulo de fricción, tenemos coeficiente de presión pasiva que es igual a 3, ¿no? Teniendo este dato, vamos a calcular la presión, la presión, no, presión pasiva, que es de 222.66 kilómetros por metro cuadrado. Luego, teniendo eso, vamos a reemplazar al factor de seguridad por desplazamiento, ¿no? Teniendo todos esos datos, ¿no? Reemplazando, nos sale el factor de desplazamiento 2.95, que es mayor a 1.5, que también, ¿no? Factor de seguridad por falla por capacidad portante, ¿no? Para ello, para calcular eso, vamos a utilizar también esta fórmula, ¿no? Que es factor de seguridad por capacidad portante, que es carga última sobre carga máxima. Vamos a calcular carga máxima, que sería sumatoria de, sumatoria de fuerzas verticales sobre la base por 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base, ¿no? Como fórmula. Entonces vamos a calcular la excentricidad, que sería base medios menos X, ¿no? X sería, ¿no? Momentos resistentes menos momentos actuantes sobre fuerza vertical, ¿no? Reemplazando todos esos datos, vamos a tener que la excentricidad es igual a 0.346, ¿no? Y también cumple la condición, ¿no?
Luego tenemos el cálculo del Q máximo, ¿no? Y también y Q mínimo también. Q máximo y Q mínimo y Q máximo, ¿no? Que es para Q máximo tenemos esta fórmula que es sumatoria de fuerzas verticales sobre base por uno más 6 veces excentricidad. Ya teniendo la excentricidad tenemos el Q máximo que es de 170 y Q mínimo de 62,68, ¿no? Ahora cálculo de Q última, ¿no? Para esto yo, sabiendo, ¿no? Esta fórmula, ¿no? Teniendo esta fórmula. Y cada uno de estos tiene, ¿no? Sus cálculos, ¿no? Cálculos muy aparte. Y ahí se puede observar todos los cálculos que hice y luego también, ¿no? Teniendo todos los datos calculados, lo reemplacé carga última que me sale a 967,56 carga última, ¿no? Esto me salió. Carga última y finalmente voy a calcular el factor de capacidad portante que es carga última sobre carga máxima que reemplazando, ¿no? Carga última sobre carga máxima que me sale 5,79, que es mayor a 3. Él también cumple esa condición. Eso sería en cuanto al primer ejercicio. Luego tenemos el segundo ejercicio. También es similar al primero, pero con sobrecarga, ¿no? Que es de 10 kilopascales, nos dicen, ¿no? Que de 10 kilopascales cada vivienda o cada casa, de cada vivienda, ¿no? Entonces, los dos sumarían 20 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Similarmente al primer ejercicio, calculé, ¿no? Nos presenta todos los datos, ¿no? Presión, ángulo de fricción pico, ángulo de fricción residual, ¿no? No lo entendí bien eso, pero lo calculé para cada ángulo, ¿no? Para ángulo de fricción pico y para ángulo de fricción residual, para cada ángulo, teniendo los datos también del muro, ¿no? Las medidas del muro. Y también el muro de mampostería, ¿no? Que es de 9 kilonewtons metros y una altura de 1,2 metros. Ya. Y similarmente vamos a calcular la altura total, que sería 6,40, ¿no? Solo hasta la base de la vivienda, 6,45. Luego vamos a calcular la fuerza activa igual similarmente y que me salió a... No, para ello vamos a calcular el coeficiente activo. Me sale 0,28 para un ángulo de 28 grados, ángulo de fricción 28 grados residual. Y las fuerzas van a estar actuando, fuerza activa va a estar a ese lado, ¿no? Entonces, y también va a haber eh, la fuerza de la sobrecarga, también va a estar ahí, ¿no? Actuando también ahí. Entonces, no, también para coeficiente de presión activa, pico 0,21 y para residual 0,21, ¿no? Y yo lo calculé para cada uno de ellos. La presión vertical, vamos a calcular presión vertical, ¿no? Presión vertical es igual peso específico del relleno por la altura, ¿no? Y nos sale 91,87. Presión horizontal, presión, va a ser presión vertical por el coeficiente activa, ¿no? Para hacer 0,28, para residual me salió 25,72 y para el pico, la presión horizontal me sale 19,29 kilonewtons. Luego vamos a calcular el empuje activo. El empuje activo sería presión horizontal por altura sobre 2. Y me sale para residual, para un ángulo de 28 grados de fricción, me sale 67,51 kilonewtons. Y para un ángulo de 38 pico, 50,63. Luego el efecto que tiene la sobrecarga, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, también, similarmente al ejercicio 1,
se hizo por secciones, ¿no? Para cada elemento. Para uno, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, ¿no? Más. Entonces, igual también, ¿no? Se calculó la altura de la sobrecarga. Y también tenemos también, ¿no? El empuje de la sobrecarga también se calculó, ¿no? El empuje también va a ser similar al empuje del relleno. Entonces, tenemos ahí 14, empuje de sobrecarga va a ser 14,66, que es residual, y empuje de sobrecarga en pico va a ser 10,90. Ahora, momento de volteo va a ser, ¿no? El empuje activo por 2/3 de esta parte que es el triángulo, que sería de una altura de 5,25 y va a estar a 3,5. Y también de la sobrecarga, ¿no? Que va a estar a 2,62. Total nos sale momento de volteo 243,60 kilómetros por metro. Ya está. Y por otro lado también vamos a tener los momentos resistentes, ¿no? Para cada elemento, ¿no? Igualmente vamos a calcular el área, el peso de unidad de longitud, el brazo medido desde C también, desde el punto de volteo que va a estar situado en esta parte de acá, ¿no? En puntos. Y similarmente vamos a tener los momentos y la sumatoria de los momentos también. Y vamos a calcular el momento por volteo. Reemplazando los datos me salió 5,79, que es mayor a 2. Y para factor de seguridad contra el deslizamiento también vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Esto es lo que encontré en la internet con sobrecarga, ¿no? Entonces, también, ¿no? Similarmente vamos a calcular todos los datos y para ello vamos a calcular cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, teniendo todo eso, me salió factor de seguridad por desplazamiento de 2,90, que es mayor a 1,5, ¿no? Que también cumple esa condición. Ahora vamos a calcular distancia de resultante a la punta, ¿no? A la punta, ¿no? Entonces, este sería momento resultante menos momentos, momentos resistentes menos momentos actuantes sobre fuerzas verticales, ¿no? Entonces, distancia va a estar situada a 2,08 metros. Y también cumple con esta condición. Luego también vamos a calcular la excentricidad con respecto a la base, que es de 0,75. Y similarmente, factor de seguridad por capacidad por tanto, ¿no? Aplicando la misma fórmula me salió, también calculando todos los datos de esta ecuación, me salió, ¿no? Me salió, bueno, acá está, me salió 4,77, ¿no? Factor de seguridad por capacidad por tanto, ¿no? Que es mayor a 3. Cumple también esta condición. Finalmente tenemos el ejercicio 3, nos pide predimensionar el muro de mensula o de engrabado, dice, ¿no? Entonces, es un muro en voladizo que tiene las siguientes características, ¿no? Digo, los datos, perdón. Peso específico 1,95 toneladas, un ángulo de fricción 30 grados y el coeficiente de rozamiento entre el suelo de 0,5. Tenemos también una sobrecarga de 2 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y una altura de 4,50. Según esta altura, yo he predimensionado el muro de contención, ¿no? Primeramente he calculado la base que va a estar entre este rango, ¿no? 0,50 a 0,70 veces la altura, ¿no? La base. Entonces, 0,6 sería, ¿no? 0,6 por la altura 4,5 y la base será 2,8. Cálculo de la punta. La punta va a ser sobre este rango también, ¿no? Base sobre 4 menor igual a la punta, menor igual a base 3. Y la punta me salió 0,8, que es esta parte.
la punta del muro. Y la base 2.8. 2.8. Ya, ahora cálculo del fuste. Fuste se refiere a esta parte, ¿no? Entonces, fuste va a ser 0.11 veces la altura. Como tenemos la altura 4.50, entonces 0.49. Esta parte de acá, 0.49. 0.49. Y la corona consideré 0.30, ¿no? Que es lo mínimo. Sería 12 pulgadas. Similarmente vamos a calcular la alturita de la sobrecarga, ¿no? Y me sale a 1.02 metros. Y también vamos a calcular el talón. Talón, ¿no? Talón será base menos el pico más el fuste. Va a ser igual a 1.51. El talón. Ahora el espesor va a ser igual a 0.1 veces la altura, ¿no? 0. Según los datos que nos da, ¿no? El muro. No, el ejercicio, perdón. Ahora verificamos la estabilidad, ¿no? Si está bien o no está bien nuestro predimensionamiento del muro. Para ello, similarmente como el ejercicio 1, he calculado, he seccionado el muro de contención, ¿no? Y también he hallado su área, fuerzas verticales, su brazo y momento. Igualmente, he calculado ¿no? las fuerzas para el empuje activo y también el empuje, ¿no? De la sobrecarga, que es 2.97 metros. Y también, similarmente, ¿no? Resultante del empuje va a ser el empuje activo más el empuje de la sobrecarga. Sumando eso me salió 9.48. Y el momento actuante va a ser, ¿no? El momento, empuje activo del relleno más el empuje de la sobrecarga, ¿no? Reemplazando los datos y por tu brazo, ¿no? ¿A qué distancia va a estar dado, ¿no? Ese empuje? Multiplicando por esa distancia, me salió un momento total de 26.21. Teniendo ese momento y teniendo el momento resistente según el peso propio del muro, entonces vamos a calcular, ¿no? Lo que es el seguridad por volteo, que me salió 2.6, que es a mayor 1. Factor de seguridad por deslizamiento me salió muy alto, pero creo que me equivoqué en esa parte, pero es mayor a 1.5, pero se cumple, pero no sé por qué me salió. He buscado, pero creo que me equivoqué en esa parte. Mira. Luego tenemos la determinación por capacidad de carga. No, similarmente a los ejercicios anteriores calculé la excentricidad que me salió 0.42, que cumple con las condiciones, ¿no? Y calculamos la carga máxima y la carga mínima, ¿no? Y finalmente eso sería todo en cuanto al trabajo que usted nos asignó. Gracias.